Muy bien, vamos a ir resolviendo. Este no era el que quería poner. Vamos a resolver ejercicios de un examen de eliminatoria de la categoría intermedia del 2016. Vamos a hacerlo contratiempo, lo más rápido posible. No lo vamos a terminar. El examen está pensado para 3 horas y nosotros vamos a tener, bueno, hora y 20, hora y media más o menos. Entonces, yo esperaría que lleguemos más allá de la mitad. Normalmente algunas preguntas son más rápidas, otras preguntas ya requieren cálculos y son un poquito más lentas, toman un poquito más de tiempo, pero la idea es que ustedes puedan resolver el examen lo más rápido posible y eso les da tiempo también para revisar alguna pregunta que no hayan estado seguros o para utilizar un poquito más de tiempo en aquellas preguntas que tienen algún cálculo, algún procedimiento más extenso. Entonces, yo les voy a proyectar acá el examen. Ahí vamos a ir viendo las preguntas. Ustedes lo intentan resolver lo más rápido posible, por supuesto, y me van diciendo la respuesta a la que les dio. Si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a esa pregunta, valga la redundancia, entonces me dicen con confianza y ahí lo resolvemos de una vez. Entonces ven que son 80 preguntas para 3 horas. Eso, si ustedes lo ven, es más o menos 2 minutos por pregunta. Entonces no deberíamos tardar más de ese tiempo, más de 2 minutos por cada pregunta. Como les dije, algunas, la mayoría se dura mucho menos, entonces es la idea. Bueno, aquí instrucciones que no nos van a funcionar, puesto que el examen va a ser en forma digital. Entonces, aquí están las primeras preguntas. Iniciamos de una vez. Ustedes la leen, la responden y me dicen cuál es su respuesta. La A. Calor y otras manifestaciones de energía. No, eso No, no es. mentira. No es porque dije la A, la C, la C. Sí, la sé. Muy bien. Ok, bueno. Entonces, de una vez, la 2. La D. Sí, la D. La D. ¿Por qué? Bueno, también podría haber la 1. Ajá. La A. Pero creo que más que todo porque habla de una sustancia, entonces me hace pensar más en química. Efectivamente. La 1 se va más por el lado de física. Sí, nosotros vemos un poquito de radiación, pero rayos X efectivamente es algo inherente a la física. Entonces, la D. Muy bien, mantengamos ese ritmo. Bueno, profe. La B, sí. No, no. Son candelas, ¿no? No, ¿Cuál? ya me confundí. Volúmenes Es que equilibrados. la B no son candelas, profe. Sí,
Sí, la B es candela, efectivamente. Entonces la D. La D también. Litros. La unidad para el volumen del SI es metros cúbicos. A pesar de que litros es como lo que más se utiliza, no es la unidad de SI. Profe, yo creo que es la -12, ¿no? Porque luego el -9 empieza de 3 en 3, ¿no? Sí, pero son 220. Ah, ok, sí. Entonces, puede ser 14, no, -14. No. No. Ok, hagamos la conversión rápida. 220 picómetros por un metro son 10 a la menos 12 picómetros. Eso sí está bien. Esto nos da La A, entonces. 2,2 por 10 a la menos 10 metros. Es la A, efectivamente. Podemos verlo así. Sería 220 por 10 a la menos 12. Y si corremos la coma a dos lugares, entonces 2,20 y le sumamos 2. Entonces por 10 a la menos 10. ¿Ok? Ahora, con base en este enunciado, preguntas 5, 6 y 7. Ahí ya se ven todas. Supongo que tienen la calculadora a la par para hacer cálculos. Profe, la primera es la C, ¿no? La sí, Porque dice, ajá, dice que temperaturas menores a 39 grados Fahrenheit y pues si usted convierte el 39,02 da 4. Debería eh, estar menor, pero puede ser 0, 4, no. Diría yo, no sé. eh, bueno, ese razonamiento sí está bien, pero sí, en realidad la pregunta es, ¿cuál es la temperatura a la que al menos debe estar el refrigerador? Entonces sí sería 4 grados. Profe, supongo que la medida que viene ahí es de más y no de peso, ¿verdad? ¿Cuál medida? Perdón. La 0.22 libras. Ah, sí, masa. La segunda serían 2. La A. 2 frascos, efectivamente. Cada frasco, si hacemos esa conversión, cada frasco es más o menos de 100 gramos. Ujú, Entonces, se poco menos. necesitarían 2. Muy bien.
Profe, ahí lo que hay que hacer es nada más sumar que el mililitro es un metro cúbico, ¿no? No, un mililitro no es un metro cúbico. No, un litro, un litro. No, tampoco. Mil Entonces, litros, 1000 litros es igual a un metro cúbico. un decilitro, un decilitro, un decilitro. Entonces nada más convierto eso a decilitros y luego litros y ya. Bueno, Ok. bueno, así lo haría yo. No, la conversión es un metro cúbico es 1000 litros. Si quieren aprenderse la conversión rápida. Si no, entonces recuerden que un metro, esto lo pueden pasar a centímetros. Entonces, por 100 centímetros que tiene un metro, esto lo elevan al cubo para poder mantener las unidades de metro cúbico. Y luego, un mililitro es un centímetro cúbico. Ahí sí la equivalencia es de 1 a 1. ¿Qué? ¿No les llegaron? Profe, dime nomás. No sé, Daniel. Ok, vamos a hacerlo rápidamente. Muy bien. Tenemos 150 gramos. Eso podemos convertirlo a volumen utilizando la densidad. Entonces, un metro cúbico es 81 kilogramos. Sin embargo, estas unidades no son iguales. Entonces tenemos que igualarlas. Un kilogramo son 1000 gramos. Aquí ahora sí, entonces cancelamos las unidades y si nosotros juntamos todo esto, ya nos quedaría la conversión correcta de metros cúbicos a gramos y podemos cancelar los gramos. Pero bueno, Profe, bueno, yo lo llevaba así, ¿verdad? ajá, Entonces, lo que va a hacer ahora es despejarlo con 81 kilogramos entre metro cúbico. Digamos, un metro cúbico entre 81 kilogramos multiplicado por 0.150 kilogramos. ajá, ¿cierto? Sí, también. Digamos, así lo hice yo hasta el final y después de los metros cúbicos lo pasé a mililitros, pero eso es más cero, menos comas o más comas, pero siempre Oh, me da 1.85, digamos, porque las conversiones son todas rondas, pero uh-huh. no me dan los números. Ok, bueno, esto podemos convertirlo, entonces, primero puede ser a litros, entonces 1000 litros es un metro cúbico y luego a mililitros. 1000 mililitros por cada litro. Y de aquí, de forma fácil, bueno,
metro cúbico se me cancela con el metro cúbico. Litros con litros. Además, puedo cancelar un 10 a la 3 y simplificar el cálculo. Entonces, 150 entre 81 por 1000, esto da 1851 mililitros y la pregunta no tiene respuesta. Sí, me dio exactamente igual. Digamos, una coma arriba, una coma abajo, pero por lo mismo, porque todos son ceros. ¿Perdón? Digamos que me está dando igual usted, nada más que, Ajá. yo Sí, coloqué la me da coma. igual, pero, Sí, acá no hay pero, ninguna respuesta ni siquiera cercana. Probablemente el error está aquí en esta densidad que pusieron. Porque esa densidad es muy baja para que sea algo que se pueda contener en un frasco. Esa es la densidad característica de un gas, digámoslo así. No de un líquido ni de un sólido. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para esto? Digamos, ahorita, ¿qué? Esta práctica. Como hasta las 5:10, que sería, bueno, lo que en el horario normal saldríamos de clase. Podríamos quedarnos hasta las 5:30, si les parece. Sí, es que, digamos, yo quería quedarme, pero es que todavía me faltan unas partes del trabajo de Yanan. Era para decirle que si usted le podía decir a él que me quede en esto y si lo puedo entregar un toque más tarde. Para poder- Sí, claro, bueno, igual, bueno, yo también lo voy a grabar y después se los paso también. Ok. Ok, entonces vamos con la 8. Propiedades químicas. profe, yo viéndolo así al inicio, yo iría a la D, pero es que no sé, tipo la electronegatividad y la conductividad eléctrica. Creo que eso es más físico, ¿no? Ok, electronegatividad podría considerarse una propiedad química porque tiene que ver a la hora de formar enlaces, pero la conductividad eléctrica es simplemente electrones pasando. La conductividad por sí solo es una propiedad física. Ok. Entonces, sí, es correcta Entonces, la D. La B, la D. D de dedo. La viscosidad es física, entonces. Viscosidad es física. Ok. ¿Qué tan Sí, profe, espeso ¿cómo? es un líquido? Eso es físico, no tiene influencia, no tiene ningún cambio en la composición. Profe, ¿cómo se mide el magnetismo? Entonces, o sea, no entiendo Magnetismo, si... magnetismo también es una propiedad física y cómo se mide, no sabría decirle la verdad. Ok, ok. Mm, sí, no se me ocurre nada. Bueno, supongo que algún instrumento, bueno, como para ver qué tan fuerte es un bloque de algún magneto, pero sí no sé, la verdad no sé cómo será que se mide. Profe, y la 9 es la D, ¿no? Otra D. la D, sí. Propiedad intensiva que no depende de la cantidad de materia, entonces Ujú. efectivamente la densidad, la D. Muy bien. Profe, yo diría la A porque... Ah, no, no, la A no. No. Mm, La A y la B no podrían ser la C. Vamos a hacer las distancias proporcionales. Profe, pero hablamos de peso con gravedad o... La C, No creo que entiendo. la C no. Sí, sí. Sí. Quiero C, pero no sé. Digamos, es que, por lo menos, ¿cómo decirlo?
¿Cómo decirlo? En la Tierra siempre hay una relación de 9,81 de la aceleración. Ajá, Por eso diría la C, digo yo. sí, Sí. efectivamente, según la definición que conocemos, peso es igual a masa por la fuerza de gravedad. Entonces siempre está esa fuerza de gravedad que se mantiene, bueno, constante mientras nos mantengamos por lo menos dentro del mismo planeta. Plasma. Es el gas, ¿no? C, no. Sí, sí. Las moléculas poseen mayor energía cinética, eso es gas. Plasma no Ok. son moléculas, sino que son iones. Esa Ah, es ok, ok. prácticamente la diferencia que hay entre los dos estados. Profe, si me dicen energía potencial no sé, un sólido o es un megaátomo. Bueno, Bose-Einstein. ajá. Sí, Sí, no, aunque, no sería. aunque normalmente para, para decir sólido o el Bose-Einstein se hace referencia a lo poco que se mueven los átomos. Ok, profe. Es la C, no, profe. De sólido a líquido. El tercer enunciado es pasar de sólido a líquido. Sí, entonces la D, Eso profusión. sería fusión. Entonces es la última, la D. Profe, yo diría A, ¿no? Porque la otra es más tipo de medidas, entonces sería química, ¿no? Tipo, yo digo que es la 1 y la 2, o sea, la A. No sé. La impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales y la capacidad de reaccionar explosivamente con el agua. Yo digo que la B, no. Porque ¿Sí? la capacidad de Vea que reaccionar es químico, ¿no? la 2, exactamente, si implica una reacción, eso es un cambio químico. Eh, Entonces, si la 13 sería la B. Evaporación y sublimación, creo. La B. Necesitan suministro de energía, evaporación y sublimación, efectivamente. profe, ok. Profe, sublimación no es de abajo hacia arriba. Sí, está aumentando la energía. Pasa del estado Ah, sólido al estado gaseoso. sí. Sí.
Precipitación Yo es diría, un cambio físico. ¿Perdón? Precipitación es un cambio físico, es una trampa ahí. No, es un cambio físico. Ah, entonces diría que ah, lo sé. sí, yo también. Pues, La, Es que nunca le era solidificación, por... no sé, pero Es que puede tener de todas, ¿no? sí. sí, pero, ok, en el ciclo hidrológico, entonces, nosotros Ah, ciclo pensamos, hidrológico. ajá, Sí. en la evaporación, ok, cuando el agua se evapora, ya sea de mares o lagos o ríos, etcétera, o de la superficie, se evapora y forma vapor de agua. La formación de las nubes es lo que se hace como condensación. Bueno, no, más bien, cuando se forman las nubes, lo que está ocurriendo es la condensación. La condensación es cuando pasamos del estado gaseoso al estado líquido. En la formación de las nubes, lo que ocurre es que ese vapor de agua se condensa y forma pequeñas gotas de agua que quedan todavía flotando, pero ya están condensadas, ya están como gotitas, aunque muy pequeñas. En la precipitación es el paso siguiente, esas gotitas muy pequeñas se unen, se aglomeran y forman gotas más grandes que caen en forma del aguacero que está cayendo ahora atrás mío. Eh, fusión o solidificación ya sería lo que ocurre en zonas con, con formación de, bueno, sí, con formación de nieve o de hielo, en zonas polares o templadas. Sublimación en realidad no ocurre mucho, ni tampoco deposición. Se necesitan presiones muy bajas para que esto ocurra, que no son las presiones que tenemos normalmente en la atmósfera. Profe, yo en la 16 como son exotérmicos, entonces liberan energía. Yo diría que es tipo que se vuelven, no sé, más fríos. Entonces, Exactamente. yo diría solidificación y fusión, no sé. Pues Bueno, ahí se... solidificación y fusión, pero es que esas son inversas. Y es que, ajá, es que licuefacción, no sé qué es. Ok. De hecho, esa es la respuesta correcta. Licuefacción y Ok. solidificación. ¿Qué es la licuefacción? Licuefacción es pasar de gas a líquido. Es bueno, de hecho sería como una condensación, pero a presión. profesión tenía otro nombre. Bueno, nosotros lo habíamos visto con otro nombre. Ahorita no me acuerdo bien, pero... Que era el mismo y el mismo en inversa. No, eso es Era sublimación y posición. sublimación inversa. Ajá. Ah, No es lo mismo, de gaseoso a sólido. No, licuefacción es de gaseoso a líquido. Ah, gaseoso. Solamente que no es por temperatura, sino que es por Por presión. presión. Si nosotros tenemos un volumen muy grande de gas y lo comprimimos en un recipiente pequeñito, eso es licuar un gas. Que por ejemplo es lo que se hace para envasar el gas de cocina, gas licuado de petróleo. De hecho, ahí lo dicen el nombre, GLP, gas licuado de petróleo. Si ustedes alzan un cilindro, ustedes lo mueven y bueno, además de que está muy pesado, ustedes escuchan como un líquido adentro. Eso es porque está comprimido a tantísima presión que el gas, las moléculas de gas están demasiado juntas, entonces ya pasa a ser un líquido. Esa es la licuefacción. profe, eso es plasma, ¿no? Partículas cargadas y de alta energía cinética. Ajá, esto es plasma. Profe, el grafeno no es algo del carbono.
El grafeno es una forma de carbono, sí. Son láminas de carbono. Bueno, más Ok, bien, el grafeno es una lámina de carbono. es que si yo diría hielo es agua, entonces no es una sustancia pura, o sea, sería un compuesto. El cemento es un compuesto y el fósforo también. ¿Y qué son El sustancias argón puras? de, creo que las que tienen elementos, no, las que están formadas por elementos Recuerde que o las son sustancias compuestos, No, puras no sé. son pueden compuestos. ser dos, Elementos elementos y compuestos. o compuestos. Y luego podríamos tener también mezclas que pueden ser homogéneas, heterogéneas Coloides. o el intermedio entre ambos, los coloides. Entonces, sí, sustancias puras son elementos o compuestos. Esta sería la B. ¿Cuál? La B. No, 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 La A, el agua entonces potable y no. esa no es un compuesto. Ah, no, no, por el porque grafeno no es agua impuro. potable no significa agua pura. Agua potable es agua adecuada para consumo humano, pero el agua, bueno, sería el agua de tubería que nos llega a nosotros. Y el Esa cemento es agua un viene con compuesto. un montón de sales disueltas. El agua es un compuesto, pero el agua potable trae un montón de cosas disueltas. Ok. Y el Entonces cemento sería sí una... es una sustancia pura. ¿El qué, perdón? El cemento. El cemento no. Eh, el cemento, bueno, como tal, sí se reporta como una sal que no recuerdo cuál es, pero el cemento es una mezcla de varias cosas. Digamos, no se puede decir que el cemento sea un compuesto puro. Bueno, Es entonces ya más, fallé. Ya es más fallé. como como una mezcla, digamos, puede ser una sal, pero digamos al 95%. Pasa el mismo caso que con el agua, tiene por ahí ciertas impurezas. Profe, entonces sería la A, pero no sé Por descarte. si la Pero azufre o bueno, es que yo me imagino un hielo de refri, pero me lo imagino con aire. Entonces sería una mezcla, pero supongo que aquí se refiere a un hielo puro, puro. Este, sí, creo que por ahí está el problema, que quedaría en la misma situación del agua potable. Nada más que, sí, el hielo, digamos, la definición sería agua en estado sólido. Entonces, tiene que ser, sí, un compuesto puro. Bueno, un compuesto, sí, sí, una sustancia pura, un compuesto. Sí, es como decir agua y a secas, nada más que en estado sólido. Sí, exacto. entonces, profe, sería la A o no. La A, sí. Sí, sí. Profe, yo iría a la E porque todos son compuestos ahí. El hidruro de sodio, el etanol y el agua son Yoduro de compuestos y yo sodio, creo que etanol y agua, ajá, son compuestos. ¿Qué otras sustancias forman parte del yodo? Bueno, yodo, que es un elemento. eh, sí, sí, el yodo por sí solo no, porque es un elemento, pero los otros tres sí son compuestos, entonces la B. Ok, 20 y 21 a partir del texto.
Yo por descarte, no es que tú diría que era la D. Yo La pienso D. que es la B porque al inicio es por métodos físicos, que esa es la cromatografía. Pero, no sé, tipo el oxígeno y el hidrógeno lo separaron, pero por métodos químicos, que fue Ajá, la electrólisis. Entonces yo Ah, diría que es no, la B. no, la D no es, porque dice que se filtra por gravedad, entonces no es una reacción. exacto. La filtración, bueno, todas las técnicas que nosotros vimos de separación son técnicas físicas. Entonces, ¿cuál sería? La B no. La B. La Muy B, bien. sí, la B. Se separan mediante una destilación, una separación física. Ah, y la 21 faltaba de ese mismo texto. Y la 21 es la B, otra B no. Es homogéneo. Sí, Agua y acetato de etilo, sí. agua y acetato de etilo. Mira, eso está mal, de hecho. Bueno, el agua y el acetato de etilo no forman una mezcla homogénea, pero bueno, eso ustedes no lo deberían saber Según el todavía. test, se supone. Sí, sí, según el texto, sí, pero bueno, el papel aguanta lo que sea. Aquí con ese texto es de la 22 y la 23. La primera es la C, Profe, ¿no? yo digo que es la C porque se dispersa. Ajá. Entonces es colóide. Exactamente. ¿Cómo se llamaba ese fenómeno? Mm, No recuerdo, profe. Blandal, planta, no, no, esperes, no, no, Bueno, está bien, siga De 23. Tyndall o algo así. eh, algo, tenía el nombre de una persona o un apellido. Bueno, bueno, sigan con la 23. Efecto Tyndall, efecto Tyndall. Sí, Exacto. la D. Ay, Tenían la respuesta frente a los ojos. sí. Ese es el queso, ¿no, profe? Emulsión es líquido disuelto en algo, entonces una emulsión sólida sería Líquido un sólido, sí. líquido en Líquido sólido. sólido, entonces efectivamente El el queso. queso. En el sistema de tratamiento de agua, eso se coloca en el dispositivo. ¿De qué están Eso hablando ahí? es filtración, ¿no, profe? Filtrón, por supuesto. Sí. Ven, hay preguntas que son de una vez, ni 10 segundos toman. Esta es hasta la 28. Profe, eh, yo no sabría qué es disolución sobresaturada e insaturada. Entonces yo iría D Sí, por sí, estoy igual. fechas. Por mera ignorancia. Ok. Nosotros no vimos eso. Yo creo que sí. Que Profe, yo me no acuerdo. recuerdo ya. Creo que se los mencioné. Ok. Recuerden que nosotros tenemos un límite que se llama la solubilidad. Solubilidad. Si una disolución tiene
menor soluto que el límite de solubilidad, entonces es una disolución insaturada. Si Sí, tiene, profe, sí nos lo dio. Ya me ajá, acordé. si tiene la misma cantidad de soluto que lo que nos dice ese límite, entonces esto es una disolución saturada. Pero si tiene más, entonces esto sería una disolución sobresaturada, más de lo que debería poder aceptar. Entonces la A. Entonces la baja, sí. O espere. Es Ok, que no se puede disolver en agua, por lo que forma burbujas. O al menos eso es lo que Sí, igual logro. yo creo que la D. ok, veamos la pregunta. En cuanto a la solubilidad del nitrógeno, cuando se bucea a una profundidad considerable, es correcto afirmar que, Ah, ok, ok, sí. Con la están pregunta. hablando de cuando estamos a altas profundidades. Está entre insaturada y saturada, puesto que no le pasa nada al buceador. Diría que insaturada. Sí. Yo estoy entre A y C, la verdad. Entre A, B y C, ok, bueno, ya solo descartaron la D, que fue la primera opción que tenían. Este, aquí en realidad sería más bien una disolución sobresaturada, lo que se está generando. ¿Por qué? Porque a altas profundidades se disuelve más de lo que debería, de lo que se disuelve normalmente. Entonces estamos generando una disolución sobresaturada. Si el buceador regresa muy rápido a la superficie, nos devolvemos a la condición inicial de solubilidad y entonces es donde ocurre la sobresaturación de la sangre con nitrógeno y el peligro de que ese nitrógeno en exceso forme las burbujas. Pero por lo mismo, estando a bajas profundidades, no es sobresaturada. Es sobresaturada una vez sube. Mm, ok, sí, eso tiene sentido. Entonces sería saturada efectivamente. Sí, correcto, saturada. Entonces la C. Ok, 27. Profe, yo diría D, ¿no? Que La La D. presión es mucho más alta cuando uno baja en el océano, claro. Y cuando uno sube es menor. Entonces, creo que como entre más profundo se disuelve más el nitrógeno, yo creo que aumenta con aumento de la presión. No, o disminuye la solubilidad. No, espera. Sí, es que aumenta, ¿verdad? Que es más soluble Ajá, con aumento de la presión, sí. muy bien. La C. Ok, 28. Ya para dejar el nitrógeno en paz. La B. La B. Muy bien. Si se forman las burbujas de nitrógeno, entonces vamos a poder ver las dos fases, la sangre y el gas del nitrógeno. Entonces eso es lo que se quiere evitar.
Filtración, la D. Profe, yo diría filtración, ¿no? Sí, claro. Lo más Porque está en estado sólido. exacto, es lo más sencillo. Y nosotros, como buenos científicos, siempre vamos a querer hacer lo más sencillo, lo que lleve menos trabajo. ¿Para qué complicarse si no es necesario? Esa es la cromatografía, ¿no? Yo creo que hasta lo habíamos visto en una imagen, ¿no? Ajá. La cromatografía es lo que nos funciona para separar componentes de una mezcla. Principalmente se utiliza con esto, con extractos. También se puede utilizar, por ejemplo, para separar tintes, colorantes. En general, como para separar mm, este, compuestos orgánicos de una mezcla más compleja. Por ejemplo, mediante cromatografía podríamos separar, qué sé yo, los componentes del café. Se puede utilizar cromatografía para ver qué es lo que hay en el café. En este tipo de situaciones, cuando tenemos mezclas de muchos compuestos, ahí es cuando es útil la cromatografía. Ok. La 29 era decantación. Ah, bueno, la 31 es decantación, ¿no? No, 31, sí, no, estoy bien. etanol y butanol. Destilación, no. Ah, sí, destilación. Porque, Sí, 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 destilación. ven que le están describiendo la técnica, diferentes puntos de ebullición. Sí. Es que no sé por qué me enredo en la decantación y destilación. Resolviendo bastantes ejercicios ya se le va pegando el cuál es cuál. la D, ¿Cuál? la D. D, Destilación Yo iría, fraccionada y sí, decantación. también. C o D. Ok, bueno, estamos de acuerdo en destilación fraccionada. Una serie de evaporaciones y condensaciones simultáneas. Eso lo que nos está diciendo es destilación fraccionada. Bueno, el proceso de destilación es de evaporación y condensación, pero varias veces eso es destilación fraccionada. Donde hay diferencia de criterios es en si el desecante sólido absorbe el resto del agua y luego por Oye, gravedad e insolubilidad se separa el sólido del líquido. ¿Eso qué está ajá, describiendo? la decantación No, la filtración. o la Destilación, sí, filtración. por lo, Sí, por lo es otro. que Porque desecante me suena como Es a... tenemos que, un es que también usa decantación, pero no para ya separar el etanol, sino para quitarle el agua al etanol. no, O se ok. me- No, es que desecante no es diferente de decantación. Solo porque tiene el D al inicio ya se les parece. No, no, yo lo digo porque por Ah, gravedad e insolubilidad se separan de líquidos. O sea, como tener Ok. agua con aceite y volcarlo hasta que se caiga el aceite, nada más. ajá. Ah, ok. Sí, pero ok, cierto, cierto. Ahí está, es cierto, la clave, gravedad. Es cierto, está separando ese sólido mediante la gravedad. Entonces sí, es una decantación. Qué dicha que vinieron. Entonces sería la D, efectivamente. Ok, ok. Yo que siempre les digo que lean bien y soy yo
el que me estoy yendo con todas hoy. Muy bien. Elemento alcalino del periodo 4. ¿Tienen la tabla periódica a la par? El K, el potasio, ¿no? Sí, Potasio. Profe, yo perdí a tabla periódica como al mes que hicimos de clases. ¡Qué barbaridad! Me la he tenido que Debería- volver, no sé cómo. Debería darle Como puntos páginas, menos ¿no? en química. No, siempre tiene una ventana abierta con la tabla. Bueno, está bien. Sí, efectivamente, potasio. 34. Profe, el oro, aquí sería oro puro o oro ¿Puro? comercial. Sí, Ok, puro. entonces si son por dos o más, yo diría que todavía que es un compuesto. El bronce es un compuesto, el acero es un compuesto y el magnesio, entonces la C queda descartada, diría yo. Pero el Ajá, problema pero... es en la Ok, segunda que la A. afirmación. Sí. Yo diría B. No, espere, la A no es No sé. antimonio, no. Ok, ok. El bronce no se puede separar ya. Pero es que, Primero revisemos las afirmaciones. Están formadas, la 1 dice, están formadas por dos o más sustancias Ok. que se Entonces sería distribuyen la D. uniformemente, ajá, y Sería la D composición entonces. variable. La 1 es una mezcla, Sí, eh, sí es la D, porque la D. Ujú. efectivamente. Acero y bronce son aleaciones, son disoluciones de metales, disoluciones sólidas de metales. Entonces la D. 35. Esto lo hemos practicado bastante. la D. La Sí, D, yo digo no, D también. ¿No? Pues no. me la jugó ese 2. La A entonces. ¿Cuál es? Es que el CO3, ¿qué grado, qué valencia tiene? Como El CO3, ¿qué valencia tiene? Menos. Ok. Recordemos que nosotros podemos sacar eso a partir de la tabla periódica. Entonces, en el periodo del carbono estaba boro, carbono, nitrógeno. Y entonces lo que hacemos es contar de derecha a izquierda. Las oxisales o los oxácidos con nitrógeno, -1. Con carbono, -2. Y con boro, -3. Entonces, el CO3 tiene que tener valencia 2 menos. entonces sí, profe. Y ¿No es la D? entonces, no, la A. Pero ¿por qué el plomo va a tener? Sí, el plomo, porque el plomo va a tener +4. Porque, ok, Ah, sí, si fuera sí, plomo el más 2, el 2. 2 y carbonato que tiene -2 a la hora de hacer el intercambio, entonces nos Sí, quedaría plomo 2
CO3, 2 y simplificamos. APB, CO3. Ese sería el carbonato de plomo 2. Pero si aquí más bien hay un 4, a la hora de simplificar, entonces nos queda un 2 en el carbonato. Ya. Sí, me fue ese detalle. Ok, Entonces sí sería la... entonces la A. Ok, 36. Profe, yo digo la C, creo. La C. Ajá. Y Daniel, ¿de acuerdo? Y no sé si es gaseoso a 25 grados a nivel del mar, tampoco sé si puede formar láminas, pero por descarte sí estoy entre B y C. Ok. ¿Recuerdan cuáles son los elementos que están en estado gaseoso? Mm, y los gases nobles y algunos halógenos. Bueno, no, Los, no, ese eran sí, los gases nobles y hidrógeno. los gases nobles, por supuesto, el hidrógeno y luego una orilla, una esquina de la tabla periódica, que se compone de nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro. Mm, Esos son los gases. Después, bueno, por supuesto, por aquí está el hidrógeno y todos los gases nobles, a la par de los halógenos. Todos y estos son los elementos gaseosos. Y luego, lo otro era formar láminas. El estroncio es un metal. Entonces, todos los metales tienen las propiedades de conducir electricidad, bueno, conducir calor y electricidad, son dúctiles y son maleables. Dúctiles es que pueden formar alambres. Dúctiles es formar alambres y maleables es que se pueden deformar o se pueden doblar, por decirlo así. Entonces, ahí va incluido también la parte de formar láminas. entonces sí, sería la C. Entonces, la C, efectivamente. Afirmación correcta. 10 segundos. Profe, le iba a decir que le iba a mandar un mensaje que llenan por el trabajo de historia. Un toque. Ah, sí, sí, claro. Profe, yo digo la B, porque el bromo no es un gas noble, ni el bario, bueno, el bario es alcalino terrio, y el sodio no es inflamable, creo. Bueno, no es un gas. Ni es Y gaseoso. el cobre es de transición, no, Ajá. es Y el bromo es defecto. un halógeno. Sí, no hay mucho que pensar acá. La B. ¿Ok? 38. Profe, yo pienso que es 1 y 3, pero la 4, no, la 1 y la 4, pero la, bueno, tampoco está.
Bueno, la 1 y la 3, pero la 4 no sé, como que me suena por el... Es que no recuerdo si mercurio era metal o no metal, pero El no sé. mercurio es un metal, es el único metal Sí. líquido. Ujú. Ahora, ¿cuáles Sí, corresponden tampoco... a elementos metálicos? Y de hecho mm, acabamos de ver las propiedades de los metales. sí, entonces yo diría que el 1 y el 3. El uno y el... O el 2 y el 3 tal vez. No, no, el 1 no, ¿cómo se me ocurre a mí? El Sí, por 1. eso. El 2 y el 3. Está... Buenos conductores de electricidad y del calor también. Entonces la uno por completo no. Una electronegatividad relativamente baja, por supuesto. Los elementos que tienen electronegatividad alta son los no metales. La electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Y bueno, no hay ningún metal en estado gaseoso. Entonces sí, 2 y 3, la B. Ok, 39. Es la D, pero no. La D, sí. Elementos químicos. Ok, corresponden. Sí, alcalinos, alcalinoterrios, halógenos y gases nobles. F. Correcto. D. Yo digo que otra vez es D, porque en un examen el bilingüe me habían puesto mala por el volumen, profe. Entonces yo digo que la Ok, D. bueno, es una forma de sacarla también. Recordemos los modelos atómicos y el descubrimiento de Rutherford, que Rutherford descubrió el núcleo y en el núcleo se concentraba, bueno, el núcleo contenía las cargas positivas, los protones, y concentraba la mayor parte de la masa del átomo. Luego había un gran espacio vacío que ocupaba la mayor cantidad del volumen del átomo, que es la nube electrónica, donde prácticamente no hay masa, ocupa un volumen muy grande y, y es donde están los electrones, los que tienen las cargas negativas. Entonces sí, 3 y 4 son las que corresponden a la nube electrónica. Yo digo, La D. yo digo, s- em, es que Pero un Usted, ion es repítamelo otra negativo, vez. creo. No, eso es un anión. No, espere. Eh, eh, no equivale a un número de neutrones porque necesita ajá. sumarlo con los protones. El número Entonces, atómico es el de arriba, entonces sería el de los protones. ajá, No, no sería al revés. Entonces, equivale al número de protones de un ion, ajá, de la 2 y la 4 entonces la hay. Claro. exactamente. Número atómico, Z, número de protones. En un ion, el número de protones no va a cambiar, entonces sí. Y el número de protones
es igual también al número de electrones si el átomo está neutro. Entonces, 2 y 4. Muy bien. La C. Es la C, sí. Sí, la C. La C. Es el Muy bien. bario. Un punto extra. Tampoco hay que irse a buscarlo mucho. Haciendo el cálculo, igual a protones más neutrones, ya sacamos que es 137. Ok, esta está bonita. Profe, ¿verdad que si es más 3 era restando y si era, no sé, un menos 3 era sumando? Se hacía directamente de la operación contraria. Sumando electrones, sí. Si Ujú, carga ok. positiva, se le quitan electrones y carga negativa, se le suman electrones. Ok, entonces, yo diría que la 1 y la 3 es un anión y un cation. Bueno, un cation y un anión. Ajá. Y el resto son isótopos, la 2 y la 4. Ajá. Tipo, tiene, eh, era lo de sumarle lo que vimos en ese examen, creo. Entonces, no sé, creo que sí, no sé. ¿Y entonces cuál es la respuesta? La A. Mm, Muy bien. sí. 2 y 4 son isótopos, tienen la misma cantidad de protones, 17. Varía la cantidad de neutrones, o sea, tienen masa distinta. Y 1 y 3 tienen carga, o sea que son iones. Masa atómica promedio. ¿Se recuerdan? Sí, profe. Yo Ok, me recuerdo entonces, que hay que multiplicar por 100 y esas cosas. entonces tienen 2 minutos para resolverla. La ecuación entera no me acuerdo bien. Era. Sí, yo tampoco, solo me recuerdo que Me acuerdo era... que era larguilla, pero sencilla. Es muy fácil, es lo mismo, pero se repite varias veces. Bueno, según la cantidad de isótopos. La masa atómica promedio es igual a la masa del isótopo 1 por el porcentaje de abundancia del isótopo 1 y como está en dado en porcentaje, tenemos que dividirlo entre 100. Y esto lo sumamos para la cantidad de isótopos que tengamos. Entonces, la masa del isótopo 2 por el porcentaje de isótopo 2 entre el 100%. Más, etcétera. Pero en este caso son 3 isótopos, entonces hay que hacer esa misma operación 3 veces. Sería la D, ¿no? 24.30. 24.30, muy bien. Pero no sería 31. Bueno, a mí me terminó con un 5. Por redondeo, sí, pero bueno, a no estar esa opción, entonces dejémoslo en 30.
Profe, yo digo B. Si mal no recuerdo, es B. ¿Cuál? La B. B. Ajá. Pues se recuerda mal. Ah. Experimento, experimento de los rayos catódicos. O el experimento del tubo de rayos catódicos. Es de los primeros. Descubre el electrón. Entonces, Thomson, Bourne y Rutherford. No. No. O también es. Es Thomson, ¿no? El de Reyes Católicos. ¿Profe? Espere. No, sí, sí, cierto, cierto. Estaba pensando en Dalton. No, es cierto, es Thomson. De ahí se va por descarte, entonces. Thomson, Ajá, Bourne. claro. Bohr es el de los niveles energéticos, ese sí, no hay duda. Y Rutherford, como ya lo hablamos antes también, es el que descubre el núcleo. Entonces sí, 45 C. Muy bien, entre ellos, isótopos. Profe, la alfa no tenía ningún cambio, sí. Sí, la alfa sí. La alfa son núcleos de helio. Ah, ok, Eh, la alfa era la que más tenía, sí. sí, Entonces la gamma, es la más grande. ajá, la que no, casi no puede pasar por Sí, la luz. gamma es la que es solamente energía. Ujú. Pero ven que aquí no importa mucho qué es la radioactividad. Simplemente la pregunta es, ¿cuáles son isótopos entre sí? De, yo diría la D. Yo diría que la A no. 1 y 4. La A, 1 y 4, Yo sí. diría D porque, digamos, bueno, no. Es que lo que me enreda es ese beta y gamma. No le haga caso a eso. ¿Cómo se sabe si son isótopos o no? ¿Qué es un isótopo? Ese es el mismo elemento, digamos, con una diferencia más atómica, con más neutrones. Ujú. Mismo elemento, diferente masa atómica. Si es el mismo elemento, tiene que tener el mismo número atómico. ¿Dónde se representa el número atómico? En la esquina inferior izquierda. ¿Cuáles de esos números atómicos son iguales? La 1 y 4. Pero, 1 y 4, muy bien. Pero, ¿qué me dijo? La DC, entonces. la C. Espere. Ah, ok, sí, 90, nivel de 90, me fui en todas. Ajá. 2 y 5 también son isótopos entre sí, muy bien. Sí, sí. 46, C. Esa es la alfa, ¿no, bro? Esa es la Es que radiación alfa, no, la que me preguntó antes precisamente. Si la radiación alfa son núcleos de helio, eso quiere decir que tienen dos protones, y si tiene dos protones, entonces tiene dos neutrones. Como son las partículas más grandes, son las que se mueven más despacio y las que penetran menos. Es la radiación menos dañina. Entonces, 47A.
Creo que la C, ¿verdad? 2, 3 y 4. Elementos, Sí, yo también. elementos radiactivos, eso hay que fijarnos en la tabla periódica y yo la tenía cerrada. Vamos a ver, el americio. Tal vez yo iría la A o C, es que no sé, porque siempre que vienen elementos, no sé, de transición interna, son tipo radioactivos, yo creo. Casi todos, no siempre. Vamos a ver, el criptón. Krypton no. Californio sí, es el californio sí. El argón no, el radón sí. Sí, el radón sí, ¿verdad? Sí, entonces la Entonces sí, americio, californio y radón. 1, 3 y 5. De hecho, sí, todas las opciones, todas las alternativas tienen tres de los elementos y se pueden descartar como critón y argón, que son gases nobles y que están bastante arriba en realidad. Entonces no van a ser radiados. Oh, balance de ecuaciones. profe es la 3, creo, y la 4, 3 y la B. 4 cumplen. Sí, porque la 1 y la 2 no cumplen, entonces nada más No, pero en la descartamos. 4 hay, bueno, hay hierro diatómico, no sé cómo se llama. No, no es hierro diatómico porque forma parte de un No, compuesto. Aquí hay 2 hierros y aquí hay 3 hierros. Entonces, la 4, no. ¿Por qué me dice que la 1 no? en la 1 yo digo que no, porque en el 2B2 o 3, ahí mismo o 3 y del otro lado nada más hay un o 2. 3 o 2. Ok. Ah, y 2 o 3, Sí, sí, la la 1 1 sí, sí, la 1 la sí. 1 sí. Ajá, muy bien. 2 o La Es 1 que sí. ese, el carbono, eh, me confundió. Este. No, y el 3 y ese. 6 Sí, carbonos, 3 carbonos y 3 carbonos. 6 carbonos. Está balanceada. Entonces, la 1 sí. Ya descartamos estas dos opciones. Ok, solo hay, bueno, ya aquí sabemos entonces que la 3 de fijo sí. Y sí, podemos verificarlo. La 2, ¿sí o no la 2? en la 2 sobre un hidrógeno, un oxígeno, creo, en la derecha. Un oxígeno, 2 oxígenos. Entonces la 2 no. Respuesta correcta, C. Ok, ¿cuál será ese proceso? profe, yo diría fusión nuclear, porque creo que la fisión no se puede hacer. Sí. Yo No, creo que es no, fisión, de hecho. no. Ok, hay un voto para fisión y un voto para fusión. Yo voto por fisión. De hecho, ok, las dos, los dos tipos de reacción, la fisión y la fusión nuclear, ambos pueden ocurrir en la naturaleza. Eh, Fisión significa dividir y fusión, por supuesto, unir. Cuando se fusionan cosas.
¿qué está sucediendo con el uranio 235? Acá viene un neutrón, lo golpea, se genera ahí algún proceso interno y se divide en kriptón y bario. ¿Qué es lo que le está ocurriendo al uranio 235? Una fisión. Sí, profe, yo creo que lo que tuve malo fue a la hora de comprender los conceptos. Ajá. Sí. El uranio 235 se está partiendo, entonces lo que está ocurriendo es la fisión. De hecho, la fisión es lo que se utiliza en los reactores nucleares para generar electricidad. Son reactores de fisión nuclear. Se está investigando mucho para utilizar la fusión, pero todavía no se puede utilizar porque cuesta mucho controlar, o más bien, cuesta mucho alcanzar y controlar las condiciones que se requieren para crear fusión. Pero la fusión es un proceso que sí existe, es lo que sucede en las estrellas. En todo caso, haría más energía una fusión que una fisión. Da más energía la fusión y es más segura. Bueno, más segura o menos contaminante es la palabra correcta. Ok. Porque, por ejemplo, en la fusión, nosotros unimos dos átomos de hidrógeno y formamos helio. De hidrógeno 2 debería ser. Y formamos helio. ¿Qué toxicidad tiene el helio? Ninguna. ¿Cuál es el problema de la fisión nuclear? Que normalmente quedan residuos que son radiactivos. Entonces, siguen emitiendo radiación, pero ya no es una radiación útil para un reactor nuclear. Ya es una radiación, digamos, de muy baja energía o que no es tan constante, es muy poquita, pero de ahí, de los subproductos de la fisión nuclear, es de donde surgen los desechos tóxicos, esto que siempre está marcado como radiactivo y que uno ve en estañones o, bueno, que uno ve en documentales que los muestran en estañones y que va un camión con desechos radioactivos y se cae un estañón en un lago y se crean unas arañas gigantes por ese desecho, bla, bla, bla. Bueno, Los peces es, con tres ojos. es eso mismo. Ese es el problema que hay con la fisión nuclear actualmente, el manejo de los desechos. De esos desechos que siguen siendo radioactivos, que emiten radiación todavía. Ok, chicos, paremos por acá. Nos quedaron 30 preguntas. Yo les voy a poner este examen en el modo para que lo puedan revisar. Bueno, esto que vimos y las preguntas que quedan, y les voy a dejar otro examen adicional, ya de una etapa final, con preguntas más de tipo de desarrollo. Y si pueden, lo ven y lo tratan de resolver. Cualquier pregunta me dicen, con mucho gusto, en cuanto pueda les respondo. Ok, Ok, gracias. profe, muchas gracias. Bueno, ya Bueno, no les quito más Gracias. tiempo, ni los aburro más con exámenes de química. está ahí. Bueno, chicos, se cuidan bastante.